Deuteronomio en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 26. Bueno, lo está hablando Moisés, pero son palabras que dijo el pueblo de Israel. Preguntan, dicen, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Esta es la primera vez, hermano, en la Biblia que aparece la palabra El Hai. Sería el-H-A-I. Y esta palabra significa el Dios vivo o el Dios viviente. Lo que están preguntando el pueblo de Israel es: ¿qué es el hombre para que oiga la voz de El Hai? ¿Verdad? Para que oiga la voz de el Dios viviente. Ahora, el contexto de esta cita, allí en Deuteronomio en el capítulo 5, Moisés les está recordando a la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán. Moisés les está recordando cómo sus padres tuvieron temor de escuchar la voz de Dios desde el monte Sinaí. Le dijo Dios a Moisés: suba todo el pueblo al monte junto contigo, Moisés, y yo les voy a hablar y yo les voy a dar mis estatutos y mis ordenanzas. Pero cuando escucharon la voz de Dios y vieron el monte humeando y con rayos y fuego y nubes, ¿verdad? Y una tormenta, ellos se espantaron y dijeron: no, sube tú solo, Moisés, y habla tú con él, porque ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de un Dios vivo y no vamos a morir? Nos da temor, nos da miedo, porque fíjate, hermano, ellos se dieron cuenta que no era un Dios, Jehová no era un Dios con D minúscula como los dioses de Egipto, porque los dioses de Egipto no tenían el poder ni la autoridad que Dios, Jehová de los ejércitos, tenía. Y entonces ellos dijeron: no, él no es como los dioses de Egipto, él es un Dios, escúchame, vivo. Él es un Dios que está vivo, él no es un Dios muerto como los dioses de barro y los dioses de piedra y de palo de Egipto. Él es un Dios que puede hablar. A él es un Dios al que podemos palpar, él es un Dios vivo, él es un Dios real. Esta mañana, hermano, yo quiero hablarte acerca de eso, acerca de el Dios vivo. Y por eso yo puedo decirte esta mañana, hermano, que Dios, el Dios de la Biblia, no es una religión, porque es un Dios que está vivo, un Dios que es real, un Dios verdadero. La gente allá afuera puede aceptar fácilmente una religión, pero muy difícilmente la gente hace un pacto con un Dios que sabe que está vivo. Hacer un pacto con un Dios que está vivo y que tiene una palabra para darnos, para vivir la vida, eso es señal de valentía, hermano. Hacer un pacto con un Dios que exige, pide, ordena, eso es un acto de valentía. Y tú y yo hemos sido valientes, ¿verdad? Al acercarnos a Dios y decir: sí, Señor, yo no voy a hacer un pacto con un Dios muerto, yo no voy a hacer un pacto con un Dios ficticio, yo no voy a hacer un pacto con un Dios imaginario, un Dios que no me puede oír, un Dios que no me puede ver. No, yo voy a adorar, yo voy a hacer un pacto, yo voy a hablar, yo voy a caminar sabiendo que tengo un Dios vivo que puede ver, que puede oír, que puede hablar a mi vida. Y fíjate, Dios escucha eso que el pueblo de Israel le acaba de decir a Moisés en el versículo 26. Y entonces Moisés narra que Dios le dijo, versículo 28, ahí mismo en Deuteronomio 5, el verso 28 dice: y oyó Jehová la voz de sus palabras. Les dice Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? Oyó las palabras de sus padres cuando me hablaban. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que te han dicho. Y luego dice el verso 29: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que entendieran esa verdad de que yo soy un Dios vivo, para que me temieran
y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. O sea, lo que le está diciendo Dios a Moisés es algo así como: qué bueno que entiendan que yo soy un Dios real, qué bueno que entiendan que yo soy un Dios vivo, y que tengan ese corazón para que me puedan, fíjate, número 1, para que me puedan temer, número 2, para que me puedan obedecer, y número 3, para que entonces les pueda ir bien. Porque si entendemos que Dios es un Dios vivo, hermano, y si entendemos que Dios es un Dios verdadero, más fácilmente vamos a poder tener temor de Dios en nuestras vidas, y eso nos va a llevar a obedecer. El temor de Dios nos lleva a ser obedientes. Yo les he dicho aquí en otras ocasiones que hay 2 razones por las cuales obedecemos. La primera no debe ser por temor, la primera debe ser por amor. Obedecemos por amor, pero la segunda debe ser por temor. La principal es el amor, pero el temor también ayuda a permanecer en santidad. Te pongo un ejemplo: no cometo pecado, cualquiera que este sea. Imagínate cualquier pecado. No lo hago, no lo cometo. ¿Por qué? Por amor, porque amo a Dios con todo mi corazón y no quiero ofenderlo en este punto. Entonces, por eso me abstengo, por eso no quiero pecar, porque amo a Dios, pero también porque tengo temor. ¿Temor de qué? Temor a echar a perder lo que he alcanzado hasta este día en mi vida espiritual. Porque escúchame, porque el pecado va a echar a perder lo que has logrado hasta ahora, ¿no? Entonces yo tengo temor de echar a perder lo que tengo. Tengo temor de la vergüenza, porque al final de cuentas, el pecado siempre va a salir a la luz. Lo puedo mantener oculto por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 10 años, por 40 años. Lo puedo mantener oculto, pero un día va a salir a la luz, porque dice la Biblia que no hay cosa que no vaya a ser manifestada en su presencia. Entonces, me da temor la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza que voy a pasar cuando me cachen, como a David, que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía y le mandó al profeta y le narra la historia de la ovejita y todo esto, ¿verdad? Y cuando David dice que ese hombre pague 4 veces la oveja que robó, dice: ese hombre eres tú, David. Y ahí, wow, qué vergüenza, ¿no? Tú has pecado. Y entonces David reconoce su pecado y entiende que pues de alguna manera Dios lo había visto, y entra a un tiempo de vergüenza, igual que Adán y Eva, que se avergonzaron y se cubrieron delante de Dios y se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza, porque el pecado, hermano, trae vergüenza, y yo tengo temor de esa vergüenza, ¿no? Y tenemos temor de enfriarnos espiritualmente y abandonar la vida cristiana, porque el pecado me va a llevar cada vez más a enfriarme, a endurecerme en mi corazón, a endurecerme en mi conciencia, cauterizarla, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y entonces corro el riesgo de enfriarme espiritualmente y terminar, después de mucho tiempo, abandonando la vida cristiana. Entonces, como yo no quiero pasar por eso, como yo no quiero echar a perder lo que tengo, como yo no quiero pasar por la vergüenza y no quiero enfriarme ni quiero abandonar la vida cristiana porque tengo temor de eso, me abstengo de pecar, no quiero hacerlo, me alejo de esas cosas. Entonces, la primera razón por la cual no peco es por amor a Dios, pero la segunda es por temor de Dios. Fíjate, ve conmigo Isaías capítulo 37, por favor. Y fíjate lo que dice versos 16 al 17. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Déjame contarte el contexto de esta historia aquí en Isaías. Está hablando acerca del ataque de Sennacherib. Sennacherib era el capitán del ejército asirio. El ejército asirio era la potencia mundial en ese momento. Y ellos venían a atacar a la tierra de Judá o al reino del sur. Asiria era la primer potencia, con el mejor ejército y con el mejor armamento. Y allí con Ezequías, el rey Ezequías, estaba también el profeta Isaías. Y lo primero que hacen ellos dos, y hacen junto con todo el pueblo, es orar por este ataque de este pueblo asirio, ¿no? Y entonces ellos se ponen a orar y dicen: Señor, ayúdanos, ¿no? Aquí viene el ejército asirio, nos van a destruir, nos van a aniquilar, es la potencia mundial, nosotros no podemos responder el fuego, ¿verdad?, en contra de este gran ejército, pero Señor, ayúdanos. Pero fíjate, lo que dice Ezequías en su oración es muy interesante. Primero, reconoce a Dios como el único Dios de toda la tierra. No hay otro Dios, no existe otro Dios. Dios es el único Dios, dice Ezequías, de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él fue el que la creó. Tú eres Dios creador, le dice Ezequías, ¿verdad? Y le dice: entonces, por favor, escucha y mira todo lo que está haciendo Sennacherib. Ahora, ¿por qué puedes, dice Ezequías, ¿verdad? ¿Por qué puedes escuchar y oír? Porque tú eres, número 4, le dice ahí al final del versículo 17, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios vivo. No solamente el que creaste la tierra, no solamente el único Dios del universo, tú eres un Dios que escucha y oye porque eres un Dios vivo. De la misma manera, cuando oramos, tú y yo podemos estar seguros que Dios ve lo que nos está pasando y escucha nuestras oraciones, porque Él es un Dios vivo y real. Y no solamente escucha nuestras oraciones, Él también las responde. No es un Dios de piedra, no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, no es un Dios de vidrio, no es un Dios de plástico. Es un Dios real que ve, que oye, que escucha, que responde a tu oración cuando tú y yo estamos en angustia. El Salmo capítulo 84, el versículo 2, dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. A El Jaí, el Dios vivo. Fíjate, hermano, tú y yo somos impulsados a buscar a Dios en nuestro espíritu. Tú y yo somos impulsados a buscar a Dios en oración y en adoración, porque nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu están seguros que Dios es un Dios vivo. No oramos, no adoramos un Dios muerto, no oramos y adoramos a un Dios que no existe, no oramos, no adoramos a un Dios que está en nuestra imaginación, no oramos ni adoramos a un ídolo, como te decía hace un momento, de barro, de madera o de piedra. No. Adoramos y oramos, honramos y damos gloria a un Dios vivo, verdadero, real y poderoso. Jeremías, ve conmigo ahí, por favor, capítulo 10. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir. Otras versiones dicen: las naciones son impotentes ante su indignación. Allí hay 3 nombres diferentes de Dios. Fíjate, en Jeremías capítulo 10, verso 10, hay 3 nombres distintos. Uno es el Dios verdadero, otro es el Dios vivo y otro es el Rey eterno. Fíjate, nos estamos enfocando en el Dios vivo, ¿no? Pero dice que es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno.
El nombre de El Jai, el Dios vivo, nos habla de que Dios tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de vida que da vida a toda su creación y la sustenta. Y déjame decirte, por esas razones que te acabo de dar, hermano, es que no podemos adorar a un objeto de bronce o de madera. ¿Cómo vamos a poder adorar un objeto de bronce o de madera cuando tenemos la revelación tú y yo en la palabra de Dios de que Dios es un Dios vivo? ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Verdad? Sería absurdo, sería ilógico, sería insensato cambiar, adorar a Dios, a un Dios verdadero por un Dios de palo, un Dios de piedra. No. Si conozco aquí en la palabra al Dios que es verdad, al Dios que creó todas las cosas y las sustenta. Por eso es que podemos entender, hermano, que no podemos escondernos de su presencia. La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo ir que tú no me veas? ¿A dónde puedo estar que tú no me escuches? ¿A dónde puedo esconderme que tú no sepas? Porque tú eres un Dios real. Él está vivo, puede ver todas las cosas. Y nada, dice la Biblia, se oculta de su presencia. Y es por eso, hermano, que en estas fechas que todo el mundo celebra a los muertos y a los demonios, nosotros no podemos celebrar a un Dios muerto o a un Dios que celebra la muerte, porque nuestro Dios está vivo, es verdadero y es eterno. Fíjate, ve conmigo, Mateo capítulo 22, el versículo 32. Dice Jesús, pero respecto a la resurrección de los muertos, pregunta, ¿no han leído lo que le fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esas palabras que Jesús está mencionando allí en Mateo capítulo 22, verso 32, son palabras que Dios le habló a Moisés. Y déjame decirte, aunque Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, cuando Dios habló con Moisés, Dios seguía siendo el Dios de ellos porque estaban o seguían vivos en la presencia de Dios. Estaban muertos para Moisés, pero continuaban vivos para Dios. Es decir, Dios no le dice a Moisés: yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Dice: yo soy. Le dice a Moisés: yo soy, Moisés, aún todavía sigo siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque así como tú estás vivo delante de mí en esta tierra, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de mí en mi presencia. Hace algunas semanas, hace algunos domingos, yo les hablé acerca de un pastor misionero en España que vino a dar una serie de conferencias aquí a México. Estuvo en un congreso y yo les hablé acerca de él. Se llamaba Elías Tepper. Y él, me acuerdo mucho me impactó mucho su introducción a su predicación. Fíjate, no recuerdo qué predicó, pero recuerdo cómo se introdujo, ¿no? Y era la primera vez que venía a México, y entonces él se paró ahí en el púlpito. Yo les conté esto hace algunos domingos atrás, y él se paró y dijo: buenos días, hermanos, soy el pastor Elías Tepper, soy misionero, vivo en España, ¿verdad? Y estoy aquí hoy para compartir con ustedes, y yo tengo 4 hijos, y uno de ellos está en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, estudia en Estados Unidos, y lo veo por lo menos una vez o 2 veces al año. Y la otra ya no vive en la ciudad donde vivimos nosotros, no sé dónde era, no me acuerdo, Málaga o algo así, no recuerdo dónde era. Dice, pero ya no vive allí, ahora ella se fue a vivir como 4 horas de nosotros, ¿verdad? Y a ella la veo una vez cada 2, cada 3 meses, ¿no? Y la otra, la tercera hija, vive con nosotros todavía. Ella está en casa y pues a ella la veo todo el tiempo. Y mi cuarto niño, el más pequeño, él murió en un accidente hace 3 años, y a él lo voy a ver cuando esté en la presencia del Señor. Pero me impactó porque él no dijo: yo tengo 3, tenía 4 hijos, pero ahora nada más tengo 3. No. Él dijo: yo tengo todavía, el día de hoy, yo tengo 4 hijos.
Uno en Estados Unidos, la otra en otra ciudad, la otra allí viviendo con nosotros y el otro está en la presencia del Señor. Pero los cuatro siguen vivos porque nuestro Dios está vivo y es real. No es lo mismo que Dios le dice a Moisés. Moisés, así como te veo a ti, ¿verdad? Y hablo contigo y soy tu Dios, también yo sigo siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Claro, ¿por qué? Porque Él es un Dios vivo. Un Dios vivo no puede ser un Dios de gente muerta. Un Dios vivo es Dios de gente viva, sin importar si ya murieron o siguen vivos. La afirmación de Jesús ahí en el Evangelio de Mateo nos revela dos verdades importantes. Fíjate, número uno, que hay vida después de la muerte. Porque Abraham, Isaac y Jacob, aunque habían muerto, estaban vivos delante de su presencia. Entonces, hay vida después de la muerte. Si tú crees que en la tumba se acaba todo y ahí se terminó, no, Señor, hay vida después. O vas al cielo o vas al infierno, pero hay vida después de la muerte. Y la segunda cosa que Jesús dice es que el alma y el espíritu son inmortales y el cuerpo, al final de cuentas, va a resucitar al final de los tiempos. Nuestros cuerpos van a resucitar y van a volverse en cuerpos glorificados y vamos a continuar vivos, tú y yo, por toda la eternidad. Entonces, escucha, los que han muerto en Cristo, fíjate lo que voy a decir, los que han muerto en Cristo no están sepultados en una tumba donde termina todo. No están penando o vagando por el universo. No están pasando por diferentes niveles o etapas hasta alcanzar un buen karma o un cielo, ¿verdad? No están, los que han muerto en Cristo, no están en un limbo o en un purgatorio. Los que han muerto en Cristo no vienen a visitarnos el 1 y el 2 de noviembre, hermano. Están completa y totalmente vivos delante de la presencia de nuestro Señor. Y déjame decirte algo más, y ni se acuerdan de ti y de mí. Ellos están felices en la presencia de Dios, glorificando al Señor sin interrupciones. Y tú y yo un día, sea que muramos o sea que Cristo venga por segunda vez, tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios, gozándonos junto con ellos. Amén. Esa es una de las partes de nuestra victoria como hijos de Dios. Es por eso que no celebramos a los muertos, hermano, porque quienes mueren en Cristo están vivos por haber confiado su vida en esta vida, en un Dios verdadero, en un Dios vivo. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice allí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo delante del cual vamos a responder por cada una de nuestras acciones. Es tan real y tan vivo, hermano, que tú y yo vamos a responder como administradores de lo que tuvimos aquí. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Cómo respondiste a la vida cristiana? Vamos a responder un día. No vamos a responder ante un Dios imaginario, no vamos a responder ante un Dios ficticio, vamos a responder ante un Dios real y verdadero y vivo, hermanos. Amén. Ahora, la pregunta esta mañana sería, ¿y quién creó a Dios? ¿O quién le dio vida? Y yo te respondo, nada ni nadie. Ningún poder o fuerza, ningún otro ser le dio vida a Dios. Dios es, nunca tuvo un comienzo, nunca tendrá un fin. Antes de esta tierra Él ya existía y después de esta tierra Él seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque Dios es un presente constante. Antes de la creación ya era, porque Él es desde siempre. Ahora, es difícil entender esto con nuestra mente finita,
pero Dios es infinito. Y nosotros concebimos las cosas dentro de la dimensión de tiempo y espacio, pero Dios se mueve en una dimensión espiritual. Él no tiene tiempo y espacio. Y nosotros, tú y yo, saboreamos un poco de esa dimensión cuando entramos en su presencia en oración y en adoración. Cuando entramos en oración y en adoración, nos perdemos en la presencia de Dios y saboreamos un poquito, pero mínimo, hermano, lo que es estar sin tiempo y espacio, ¿verdad? Y de repente pueden pasar 3 horas y tú estás perdido en la presencia de Dios, ¿no? Y, oye, ya pasaron 3 horas. Tú dices, ay, ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees? Estamos aquí metidos en la gloria, en la presencia y perdemos la noción del tiempo y del espacio. Escúchame, porque saboreamos un poquito de esa dimensión en donde Dios está. Fíjate, ve conmigo, 2 Corintios capítulo 6. Y fíjate el versículo 16. Pregunta Pablo y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, escucha, son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos pasado a ser morada de un Dios vivo, un Dios que vive en nosotros, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. El Dios vivo vive, valga la redundancia, ¿verdad?, en nuestro corazón. Escúchame, y desde ahí, desde nuestro corazón, podemos ser guiados y dirigidos por Dios. Ese Dios vivo nos da la sabiduría para vivir la vida. Ese Dios vivo te da la inteligencia para comprender su palabra y para comprender su voluntad. Y ese Dios que está vivo y que mora y vive dentro de ti, te da la victoria en medio de la tentación o en medio de las pruebas de cada una en tu vida, ¿verdad? Y fíjate, y no solamente está en nosotros, sino que también habita en medio de su iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pablo le dice a Timoteo, te escribo todo esto para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, escucha, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Déjame decirte algo, hermano, no formamos parte de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de esta iglesia, hablo de todas las iglesias que han entendido que Cristo es el Señor de sus vidas, ¿verdad? Todas las iglesias en cada parte del mundo. No formamos parte de una iglesia de un Dios muerto o de un Dios imaginario. Formamos parte de una iglesia que Dios compró para sí a través de la sangre de Cristo Jesús. Y dice Pablo que es la iglesia que está levantada como columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que debe ser sal y luz al mundo. Es la iglesia que da testimonio de un Dios vivo y verdadero. Y la iglesia, escúchame, no es este lugar. Este lugar es un salón de fiestas que rentamos para reunirnos. La iglesia somos tú y yo, la iglesia somos cada uno de nosotros, y cuando nos reunimos somos la iglesia y Dios está en medio de nosotros. Ese Dios vivo y real habita en medio de nosotros y nos habla, nos toca, nos ministra, nos comprende, nos entiende, nos consuela, nos da fuerza y nos da ánimo para vivir la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es Dios y por eso Él puede presentarse como la resurrección y la vida. En Él tenemos vida después de la muerte. Vivir esta vida confiando en el Señor y poniendo nuestra esperanza en Él nos lleva a vivir una vida en abundancia. Y después, hermano, podemos pasar por la muerte para comenzar a vivir una vida eterna. Si de algo tú y yo podemos estar seguros, es que tenemos vida en Dios, porque Él es un Dios vivo.
Voy a concluir con esta cita, Apocalipsis, búscala conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 1, y fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. Y luego el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La próxima gran manifestación del Dios vivo, la próxima gran manifestación de El Jai será en su segunda venida. Nosotros seremos parte de esa gran manifestación. El que vive por siempre, escucha, el eterno yo soy, el alfa, la omega, el Dios que es desde el principio y hasta el fin, el Dios vivo va a regresar a esta tierra en forma física, no espiritual, en forma física. Y nosotros sus hijos nos vamos a manifestar junto con él. Esta época del año, hermano, la gente celebra todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, demonios, espíritus inmundos, duendes, brujas, hechiceros y muertos. Nosotros hoy podemos celebrar, adorar, alabar, honrar y orar a un Dios que está vivo, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por eso. Y si quieres, levanta tus manos y dile al Señor, Padre, gracias porque yo sé que eres un Dios real, yo sé que eres un Dios vivo. Gracias porque tú estás oyendo mi oración. Gracias porque tú me ves. Gracias porque tú me conoces. Gracias porque tú sabes quién soy y sabes por lo que estoy pasando y sabes por lo que he pasado, Señor, y sabes por lo que voy a pasar. Gracias, Señor, porque eres un Dios vivo y un Dios tan real, Señor, que tú conoces mi levantarme y mi caminar y mi acostarme. Gracias, Señor, porque tú me conoces a mí y conoces mi familia y conoces mis necesidades y conoces mis problemas y conoces mis situaciones, buenas y malas, y yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios que está cerca de mí, que no me dejas, que no me abandonas, que no huyes, que no te vas, que te quedas conmigo, Señor, que me fortalece, que me anima, que me da poder y autoridad para vencer en esta vida. Gracias, Señor, porque eres un Dios que me da órdenes, y gracias, Señor, porque me das también la capacidad de obedecer esas órdenes, Señor. Padre, gracias porque eres un Dios vivo que me ha dado vida y vida en abundancia, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque después de esta vida, al pasar por la muerte, Señor, voy a tener también vida eterna delante de tu presencia. Padre, gracias, Señor, porque tú eres el Dios en el cual yo confío. Gracias porque tú eres el Dios en el que yo he puesto mi esperanza. Gracias porque tú veniste a morir por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Gracias porque veniste a derramar tu sangre por mí, Señor, y porque esa sangre puede limpiarme de todo pecado, Señor, y porque esa sangre me ha lavado, Señor, y porque he hallado gracia delante de tus ojos. Gracias, Señor, por eso, Padre. Gracias por ser un Dios real que habla a mi vida y que habla a mi corazón y que me consuela y que no me juzga y que no me condena, que me perdona, que me limpia, que me restaura, que me sana, Señor. Te bendecimos esta mañana, Padre. Te pedimos que esta semana, Señor, podamos acercarnos a ti sabiendo que eres un Dios real, que eres un Dios que está vivo, que eres un Dios que se conduele de nosotros, que nos consuela y que nos da fortaleza y poder y autoridad para vivir la vida. Pedimos, Señor, en esta semana, Padre, que tú nos des esa fortaleza, ese poder, esa autoridad, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.